Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Estamos en otro día lunes de conversación con el pastor Cristian Morales. Esta vez nuevamente con el pastor Esteban Vázquez Cofré, de la ciudad de Linares, para hablar de un tema muy importante, y un tema que es relevante para nosotros los cristianos, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y la teología del Espíritu Santo, de la doctrina del Espíritu Santo, que se encuentran en los escritos confesionales. Así que desde ya, saludamos a nuestro invitado, el pastor Esteban. ¿Cómo está, pastor Esteban? Hola, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, ¿no es cierto? La gente va a ver en la tarde el programa, sí. Sí, buenas tardes, pastor. ¿Cómo está marzo? ¿Cómo está marzo? Hoy ya empezamos pagando la patente del auto. Sí, hay que pagar todo, Sí, colegio, los uni... todas las cosas, Eso, los uniformes, uniforme, sí. todo, sí, Es pesado marzo en realidad. sí, empezando marzo. Pero bueno, la verdad que son coyunturas naturales que nos toca vivir, a todos los chilenos y a toda persona. Bueno, pastor, entrando al grano, vamos a hablar hoy día a raíz de la conversación de la semana pasada y del tema que nos convocó, que fue un poco la pregunta si es que a raíz del avivamiento de Asbury, si es que hay avivamiento, si es que hay un despertar. ¿Para quién es el despertar? ¿Para los cristianos o los que están dormidos? Nos quedó claro que para los que duermen, porque los que están despiertos en el Señor viven constantemente una vivificación del Espíritu Santo que trae el Evangelio de Cristo. Entonces, a raíz de eso, conversando con usted y hablando un poquito, se nos dio la posibilidad de hablar acerca de la teología del Espíritu Santo, porque se nos acusa a nosotros los reformados, o los más intelectuales, o los más orto ortodoxo, que negamos la existencia del Espíritu Santo digamos, o negamos su ministerio porque no somos tan emocionales, porque muchas veces el Espíritu Santo se asocia a lo emocional. Entonces, vamos a hablar esta mañana acerca de la verdad del Espíritu Santo bíblica y presente en las confesiones y especialmente en el catecismo de Heidelberg. Ahí está, catecismo de Heidelberg. Lo tengo en una versión pequeña también. Sí, sí, sí. Está famosa esa carátula. Siempre he pensado para qué dejaron la... Esta es una edición de Clio. Sí, de Me Clio. pregunto para qué dejaron un niñito chico ahí, ya si este catecismo no está hecho para niñitos. Sí, La tapa. sí, no, claro, claro. Deberían mejorar el Sí, diseño. el diseño. Así. Sí, Ya, pastor, comenzamos. ya pues, bien. Cuénteme nomás. ¿Cuál es Eh, bueno, desde dónde partir? sí, la idea es acerca, como decía, o sea, como usted me contaba, teníamos usted tenía un estudio que había hecho a través del catecismo de Heidelberg sobre el Espíritu Santo. Eh, Ya, sí, sí, es importante decir que el credo apostólico tiene 3 artículos. eh, de la Trinidad, el sí, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. sí. Y háblenos, háblenos un poco de cómo se desarrolló este estudio basado en el Catecismo Ya, de Heidelberg.
Es un pequeño texto que estuve vendiendo, bueno, todavía está a la venta, pero no es un libro grueso. Primero, no acostumbro a escribir libros gruesos porque nuestra gente es muy mala para leer, ¿ya? En su mayoría son muy malos para leer, entonces textos cortos y, y más compendiado, pero con precisión las temáticas, me resulta mejor. Y este es un texto, lo voy a mostrar ahí, ¿ya? Ahí está, Ah, sí, ahí está. sí, ahí está. Creo en el Espíritu Santo. Dice, la espiritualidad en la teología reformada según el Catecismo de Heidelberg. El Catecismo de Heidelberg es un documento del año 1563. Así es. Y cuando he enfrentado yo a algún grupo de carismáticos, siempre le digo, creemos en el Espíritu Santo más y mejor que muchos de ustedes, les digo yo. Ha sido mi respuesta, ¿ya? A aquellos que piensan que nuestras iglesias protestantes ignoran, y peor todavía, aquellos que dicen que nosotros rechazamos la acción del Espíritu de Dios. Y Así es. eso nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la verdad, hasta de injurioso podríamos calificar dichos enunciados. ¿Ya? Pues es una verdadera injuria y un desconocimiento de nuestra teología, sin duda. Claro. Las comunidades reformadas siempre hemos tenido una clara teología de la persona del Espíritu Santo, señalo en la introducción, y he decidido comprobarlo en uno de los textos más importantes de la confesionalidad reformada, el Catecismo de Heidelberg, un libro que se redactó en el año 1563, que contiene en su esencia dos enfoques que lo hacen especial, el teológico y el pastoral. O sea, si hay un catecismo hermoso, además del catecismo de Lutero explicado, ya el catecismo de Heidelberg junta el elemento teológico y pastoral, porque Zacarías Ursino es el teólogo y Gaspar Oleviano es el pastor, claro, en Heidelberg. Sí. Nos dicen, la gente nos pregunta, ¿no es cierto? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿No? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Cómo no tener en alta estima, digo yo, cómo no tener en alta estima a quien hace posible la aplicación de nuestra salvación? Sin el Espíritu Santo no tendríamos salvación. Toda la obra objetiva de Cristo no llegaría nunca a nosotros, porque quien aplica la obra de Cristo es el Espíritu Santo. No existiría regeneración, no existiría conversión, no existiría fe salvadora, no existiría santidad, ni iglesia tampoco habría. Entonces es un tratado que hace bastante tiempo yo había querido elaborar precisamente por estas injurias de los evangélicos. Quería elaborar este documento como una necesidad que estaba pendiente, pero no olvidada, pero ahí estaba pendiente. No agota el tema en cuestión porque se pueden escribir volúmenes relacionados con la obra del Espíritu Santo, pero como se basa en el texto de Heidelberg, ya hay que buscar las preguntas y respuestas que van a responder a esta problemática. Y yo trabajo el texto, pastor, en un total de 9 temáticas. La primera es la redención, la base de la espiritualidad cristiana. La segunda es la fe, don del Espíritu Santo. La tercera es viviendo la identidad cristiana como expresión de la espiritualidad. La cristificación, proceso y propósito de la verdadera espiritualidad. La santificación es el camino de la espiritualidad. Viviendo las obras de la espiritualidad. La espiritualidad se vive en y con la comunidad cristiana. La oración, ejercicio de la espiritualidad. Los sacramentos y la espiritualidad. Todos esos elementos van a estar tratados en el volumen Creo en el Espíritu Santo. Tal vez, como no vamos a tratar todo, enfocarnos en alguno en especial que le gustaría tal vez que ahondáramos, sí, pastor. Sí, para hablar un poquito acerca del concepto espiritualidad. Ya. Obviamente desde el punto de vista reformado, confesional, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad para nosotros parte en subjetiva, la espiritualidad subjetiva, claro, parte con la obra de el llamamiento eficaz, ya, que va a transformarse, ¿no es cierto?, este llamamiento eficaz en la regeneración.
y que esta regeneración va a dar como resultado la conversión. Y la conversión va a tener dos elementos: fe, arrepentimiento y fe. Sí. Y le va a seguir un proceso de cristificación, porque el Espíritu Santo ha venido para cristificarnos, para que seamos como Cristo, y que en la teología le llamamos, ¿no es cierto?, santificación. La teología ortodoxa le llama cristificación a ese proceso. Ya, me gusta más la expresión cristificación que la expresión santificación, porque la santificación lo que busca es que seamos como Cristo en realidad. Entonces el Espíritu Santo hace cierta esa cristificación, ¿no es cierto? Y ahí están los elementos más importantes del trabajo de la espiritualidad. Claro. Ahora, esa espiritualidad llevada, digamos, al catecismo de Heidelberg, ¿cómo se presenta? En el catecismo de Heidelberg, por ejemplo, en la pregunta 1, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Claro. Y dice que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Y luego la pregunta 34, que dice, ¿por qué le llamamos nuestro Señor? Dice, porque rescatando nuestro cuerpo y alma de los pecados, no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, y librándonos del poder del diablo, nos ha hecho suyos. Ya, estas preguntas, la 1 y la 34, nos va a hablar de la redención, y la redención es la base de la espiritualidad cristiana. ¿Ya? La base de la espiritualidad cristiana. Los eruditos van a decir que el término espiritualidad tiene distintas connotaciones, distintos sentidos, pero en el caso de esta expresión de la espiritualidad reformada, tiene el sentido de vivir la vida cristiana por el Espíritu Santo. Eso sería el concepto de espiritualidad en este caso, ¿ya? El Espíritu Santo ejecuta todo el proceso de la cristificación, del volvernos semejante a Cristo. Y en los tratados de espiritualidad se habla de espiritualidad monástica, espiritualidad católica, espiritualidad del desierto, espiritualidad carismática, espiritualidad pentecostal, espiritualidad anabaptista, etc. Sí. Ya, en este caso, y para el propósito del texto que yo le digo haber trabajado, quiero describir el camino del hombre espiritual desde la comprensión reformada, según la enseñanza del catecismo de Heidelberg. Ya, y este texto doctrinal dice que la verdadera espiritualidad es fruto de la nueva vida que despierta y toma conciencia de la identidad que se tiene en Cristo, al sabernos comprado y en consecuencia sabernos propiedad del Señor, quien ahora es nuestro amo y nuestro Dios. De ahí va a partir para nosotros la espiritualidad. La espiritualidad va a partir desde la conciencia despertada de nuestra identidad que tenemos en Cristo el Señor. La redención es la base de la espiritualidad cristiana. Si Cristo no nos redime, no hay espiritualidad. Si Cristo no perdona nuestros pecados, no hay espiritualidad. Es decir, si no está la cruz, no hay descenso del Espíritu Santo. Amén. No hay obra del Espíritu Santo, no hay misión del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo en la teología reformada, decimos, el Espíritu Santo ha venido posterior a la obra redentora de Cristo. Amén. Así que necesariamente primero hablamos de Jesús, que es la base de la espiritualidad. ¿No es cierto? La palabra redención, que significa rescate, que se usa en la pregunta 34 del catecismo de Heidelberg, no solo significa que Cristo nos ha comprado para que seamos de su propiedad, también significa que la redención nos cambia de lugar, además de condición. Es decir, Cristo no nos dejó en el mercado donde se vendían los esclavos. Él nos trasladó a su reino, nos hizo ciudadanos de la ciudad de Dios. De esta forma el Señor cambió nuestra identidad, cambió nuestra atmósfera, cambió nuestro hábitat, cambió nuestra esencia, desarraigándonos de la antigua creación, puso fin a la vieja vida y en su lugar nos introdujo en la nueva creación. Eso hace la redención. Nos compra, nos saca del mercado de la esclavitud, pero ¿dónde nos deja? Nos deja en el reino de luz. Y allí es donde entra la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora es posible vivir la esfera del Espíritu, el nuevo territorio donde estamos, mediante los recursos que tenemos por su Espíritu, que residiendo en nosotros nos hace partícipes de la naturaleza divina al regenerarnos. Entonces partimos diciendo eso, pastor. La redención es la base de la espiritualidad cristiana.
Primero Cristo, luego el Espíritu. Amén. Amén. Sí, es importante recalcar eso, porque este programa lo ven muchos carismáticos y entonces yo les hago las preguntas desde la posición de ellos. Entonces, es importante recalcar entonces que la espiritualidad, la obra del Espíritu Santo, nace en la redención de Cristo, ¿cierto? Sí. Eso es importante y es importante también el orden de la salvación. Ahí, lo que se conoce como el ordo salutis. Es muy importante, sí. Sí, porque ahí empieza a hablar en Romanos 8, 28 en adelante, ese orden que es tan importante. Sí. Y el Espíritu Santo está presente en la redención y en la santificación y ya está la glorificación, ¿cierto? Claro, sí. Sí. Ahora, ¿se acuerda que en el texto de Juan dice que cuando se clava la lanza en el costado de Jesús sale sangre y agua? Sí. ¿No es cierto? Sangre y agua. Es como que hubiera un ordo salutis. Sangre, la obra expiatoria de Cristo; agua, siempre símbolo del Espíritu. Claro. Recibiréis, ¿no es cierto?, correrán de vuestro interior ríos de agua viva. Entonces sale sangre primero, luego agua. Primero es la obra expiatoria de Cristo, luego la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu se realiza gracias a la redención de Cristo. Si no hay redención, no hay obra del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad cristiana, reformada, partimos siendo cristocéntricos. Amén. Absolutamente. Sí. Bien, sí. Háblanos un poquito de este creo en el Espíritu Santo, de este artículo de apostólico. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista del catecismo? El catecismo, cuando habla del creo en el Espíritu Santo, va a estar en la tercera sección. Sí. ¿Ya? Voy a buscarlo acá en el catecismo para leerlo desde el propio catecismo de Heidelberg. En la sección de la gratitud, ¿cierto? Estoy buscando... No, en la de la redención, parece. Sí, dice... Bien, acá. Dice, ¿qué crees del Espíritu Santo? La pregunta número 53. Ya. Ahí estaría en el catecismo. ¿Ya? Ahí ¿Qué está. crees del Espíritu Santo? Dice que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios, y que viene a morar en mí para que por la verdadera fe me haga participante de Cristo y de todos sus beneficios, me consuele y quede conmigo eternamente. Amén. Ahí estaría la definición, lo que creemos. ¿Qué damos a entender nosotros con creo en el Espíritu Santo? Es fabuloso de la forma en que lo dice el catecismo, ¿no es cierto? Primero, que con el Padre y con el Hijo, el Espíritu Santo es verdadero y eterno Dios, la divinidad del Espíritu. Luego, lo que viene a hacer el Espíritu, viene a morar en mí, es el Espíritu morador, es el amo interior. ¿Ya? ¿Para qué? Para que por la verdadera fe me haga participante de Cristo. Si ese es el objetivo del Espíritu Santo, transferirnos lo de Cristo, darnos lo que Cristo nos ha ganado en su obra redentora. Luego entonces me hace partícipe de Cristo y de todos sus beneficios. Luego a mí y a toda la cristiandad nos consuela y queda con nosotros eternamente. ¿Ya? La salvación no se pierde. Amén. Entonces, en mi texto, luego de hablar de la redención, hablo de la fe, don del Espíritu Santo. ¿Ya? Porque eso es lo que nos va a decir el catecismo de Heidelberg. Amén. En la pregunta 65 dice, si solo la fe nos hace participante de Cristo y de todos sus beneficios, dime, ¿de dónde procede esta fe? Respuesta, del Espíritu Santo, que la hace obrar por la predicación del Santo Evangelio, encendiendo nuestros corazones y confirmándola por el uso de los sacramentos. La pregunta 21 del catecismo dice, ¿qué es la verdadera fe? No es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio
dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia, y solamente por los méritos de Jesucristo. Qué bien. Entonces, el Señor dijo que el Espíritu Santo vendría para convencernos y para convertirnos. De allí que su labor en la economía de la salvación es aplicarnos los beneficios que Cristo nos adquirió con los méritos de su vida, muerte y resurrección. ¿Y cómo hace esto? Para ello el Espíritu Santo nos une místicamente con Cristo por medio de la fe, para que todo lo que hay en el Señor sea nuestro. Amén. Entonces, se aprecia de mejor manera el don de la fe cuando recordamos que la doctrina cristiana es muy clara y concluyente respecto a la condición atrofiada y miserable en que los seres humanos nos encontramos a causa del pecado. Nuestra condición natural nos hace imposible que por la sola razón o por propia elección pudiésemos ir a Jesús y creer en Él. La única manera en que podemos llegar a creer en el Señor y recibir todos sus bienes salvíficos es por una obra especial que hace el Espíritu Santo en nosotros, usando como instrumento la predicación del Evangelio. Y esa es una doctrina transversal en la familia protestante. Cito textualmente el Catecismo Luterano, que poca gente, los reformados, difícilmente lo conoce, ¿ya? Catecismo Luterano, respecto a la manera en que el Espíritu Santo nos introduce en la esfera de la auténtica espiritualidad mediante el don de la fe. Dice así: ¿cómo presenta la Biblia el milagro que el Espíritu Santo obra en mí cuando me llama a la fe por el Evangelio? La Biblia presenta el milagro de la fe que el Espíritu Santo obra en mí al convertirme de la incredulidad a la fe en Dios. Conversión. La Biblia describe el milagro de la fe que el Espíritu obra en mí como hacerme nacer de nuevo, regeneración o nuevo nacimiento. Y la Biblia describe el milagro de la fe que el Espíritu Santo obra en mí como llevarme a la muerte, de la muerte a la vida, resucitar o dar vida. Entonces es indiscutible que sin el Espíritu Santo no es viable la vida cristiana, lo que haría imposible la riqueza abundante de la genuina espiritualidad, pues poseer toda la riqueza que nos es concedida en Cristo requiere de la fe, primero que nada, que nos conecta con Cristo, y este es un don del Espíritu Santo. La espiritualidad es una heredad que se apropia o recepciona con la fe, comienza con la fe, se vive por la fe y se disfruta por la fe. Amén. Y esta fe es don del Espíritu. Entonces, sin el Espíritu no hay cristianismo, no hay fe, no hay nada. Así es. Así es que importante. Entonces, de ahí nosotros desprendemos el principio, ¿cierto? El principio que quiere decir que la espiritualidad es producida por el Espíritu Santo en nuestras vidas, y sin la espiritualidad no seríamos cristianos, ¿cierto? Eso es importante recalcarlo, digamos, como resumen de lo que usted dijo. Y es importante también hacerles saber a los hermanos que el Espíritu Santo está presente desde nuestra redención hasta nuestra glorificación, ¿cierto? Y no tiene nada que ver con la segunda santificación, nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo, el llamado bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo nosotros entendemos que es la participación de Cristo en nosotros cuando creemos en el Señor. Es importante referirnos un poquito al bautismo del Espíritu Santo también, pastor. Bueno, nosotros el bautismo del Espíritu Santo es el hecho en que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos introduce dentro del cuerpo de Cristo. Ya nos introduce dentro del cuerpo de Cristo. No está fundamentado principalmente en una experiencia. O sea, en una experiencia. ¿Ya? Ahora nosotros creemos que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Claro. Eso sí lo creemos. Lo dice la Biblia. Claro. Antes claro, ser bien llenos del Espíritu. O sea, un cristiano
una persona de confesionalidad cristiana, no necesariamente reformado, ¿ya? Un cristiano tiene la orden bíblica de ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es muy importante, porque los reformados nos preocupamos muy poco en ser llenos del Espíritu Santo. Estamos más llenos de teología, ¿ya? Nos gusta llenarnos de conceptualidades, Claro. ¿ya? Pero es muy difícil pillar un reformado lleno del Espíritu Santo, ¿eh? Sí, Sí, estaba pensando en el está más lleno de concepto, orgullo a veces. claro, estaba pensando en el concepto que usted hablaba la semana antes pasada que nos vimos, del concepto de la conceptualidad versus realidad, Mm, de la verdad versus realidad. Y, sí, y es aplicable aquí también, en que el Espíritu Santo es una realidad, pero muchas veces se maneja como una verdad conceptual. claro, sí, pues. Ahora, eh, todos los cristianos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y Así, tenemos que aprender a andar en el Espíritu Santo. así es. ¿Sí? Sí, Entonces, yo creo, es importante que eso que señala usted de ser lleno del Espíritu Santo, que nos dice en Efesios 5:18, y de andar en el Espíritu, que nos dice Gálatas capítulo 5, verso 25, porque es importante esta cosa de ser llenos, claro, continuamente ser llenos, pero ¿para qué ser llenos? Para andar, para vivir como correcto, cristianos, para vivir como cristianos, para dar testimonio de Cristo, y no testimonio de Cristo solamente verbal, sino hablar sino de Cristo, hablarlo por los hechos, por las conductas. Y no estoy hablando de pietismo aquí, sino claro, de una conducta que es la conducta en el fondo de la gracia de Dios, que dice Tito capítulo 2, que dice que eh, nosotros debemos renunciar a, a- a la impiedad, dejando los deseos mundanos. Todo eso eh, lo hace en sus palabras la cristificación del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? correcto, sí. Sí, Sí, estoy buscando algo por aquí, un texto que podría ayudar. Bueno, es un libro que dice La Nueva Vida, que usted lo ha estado estudiando, La Nueva Vida en sí, sí, Cristo. lo tengo acá, lo tengo por acá, Sí, lo tengo yo aquí, ahí dedico, aquí lo tengo. dedico un capítulo, sí, dedico un capítulo entero allí, ya, a hablar sobre la obra del Espíritu Santo en un creyente. Sí, ¿qué capítulo Sí, es? Nosotros dije, lo hemos estudiado casi entero. deme un momento, ¿ya? Ok. Bueno, estamos en este programa de conversación con el pastor Esteban Vázquez, tratando el tema del Espíritu Santo desde el punto de vista Miren, confesional, reformado. pregunta, la página 41, pastor, Página página 41. 41, el Ya. capítulo que se llama Un nuevo motor. Ok, ok, sí, sí lo vemos. Pasa, el texto que encabeza este capítulo dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo. Hechos 1:8, ahí está el 9, 1:8 es, Sí, ¿ya? Sí. Y ahí yo señalo, por ejemplo, eh, este motor que nos conduce, por ejemplo, en la página 42, el amo interior. El catecismo de Heidelberg dice, de Heidelberg dice claramente que sería el espíritu morador, que moraría en nosotros. Y yo señalo que él es el amo interior. ¿Ya? La expresión tuvo mucho sentido la primera vez que la leí, me sentí muy identificado, dice, debido a que mi experiencia ha sido precisamente ser dirigido por un amo interior del que mm, poco sé, pero sí sé que es real, porque me reprende, me exhorta, me consuela y me rige. Él es quien tira las riendas de mi vida y me conduce por las sendas de justicia y santidad, como lo dice el catecismo de Heidelberg. Hablando de la obra del Espíritu, dice: me hace pronto y dispuesto para vivir en adelante su santa voluntad. ven.
en la pregunta 1 del Catecismo de Heidelberg. Dice que esa es la obra del Espíritu Santo. Desconozco si te ha pasado lo siguiente. Me atrevo a pensar que sí. El amo interior ya te había hecho tomar decisiones antes que conocieras las orientaciones bíblicas. Dice, sí, es extraordinario descubrir en la Biblia lo que ya te era una experiencia conocida. Las escrituras fueron ratificando lo que ya el amo interior te había enseñado. Esto es porque el Espíritu de Dios es el maestro personal que nos señala por dónde debemos andar antes que tengamos pericia en las escrituras. El Espíritu Santo mueve a toda la iglesia para que ésta realice las obras que Dios tiene preparadas de antemano para ella. Y no solo nos muestra lo que debemos hacer, también nos da el poder que nos capacita para realizarlo, pues la naturaleza caída es incapaz de dar fruto espiritual alguno, es estéril en esta dimensión. Y respecto a eso, pastor, yo no niego y creo firmemente que la Biblia es la única regla de fe y conducta. Amén. Pero cuando un creyente parte de cero, cuando un católico romano se convierte en cristiano, pasa un periodo muy largo, ¿ya?, en que empieza a entender algunas pequeñas cosas de la Biblia. Pasa un periodo. ¿Y qué pasa ahí entonces? ¿Cómo se guía ese creyente? ¿Cómo sabe lo que es bueno y lo que es malo? Claro. Por la espiritualidad interna de este amo interior, que es el Espíritu Santo. ¿A usted le pasó eso o no? Sí. Sí, pues. Y después descubrir en la Biblia, eso es extraordinario. Uno se sentía feliz, ahí estaba escrito. Ahora, claro, yo recuerdo que lo que me sucedió a mí fue que yo casi inmediatamente cuando el Señor me dio su salvación, yo empecé a sentir la nueva vida en mí, y yo no entendía nada, pero sí, correcto, el Señor empezó a poner ideas en mi mente que después descubrí que eran bíblicas. Después que eran bíblicas. Por ejemplo, la primera acción que yo hice fue pedirle perdón a toda la gente. Yo a mi mamá. Yo le pedí perdón hasta el gato. Con eso le digo todo. Me vino una convicción de pecado, y le pedí perdón a mis amigos, a mi papá, a mi mamá, a mí, e inclusive yo fui a pedirle perdón a mis expololas. Con eso le digo todo. ¿No? Si fue tan, digamos, el convencimiento de pecado. Claro, que me transformó, y desde allí, digamos, y después descubriendo la palabra de Dios, ahí entendí Juan 5:24 y todo lo demás. Pero meses después, po. Claro. A veces al año siguiente. Sí, pues. Entonces, aquí hay una deuda de los reformados seria, porque a un reformado puede parecerle hasta herejía lo que yo acabo de escribir en el libro. ¿Ya? Claro. Puede parecerle hasta herejía señalar de que el amo interior me enseñó lo que yo todavía no sabía en la escritura. Claro. Entonces, el típico, ¿no es cierto?, de una especie casi de legalismo, de literalismo, de que la sola escritura tiene que guiarte desde el comienzo de la conversión. Ojalá fuese así. Claro. Pero no pasa así. No sucede así. Uno no va. De hecho, hay un montón de cosas en lo que yo todavía no tengo pericia bíblica. Claro. No tengo pericia bíblica porque hay cosas todavía que están allí en los escritos apostólicos que me dan vuelta. ¿Cómo es? ¿Cómo se entiende? Por ejemplo, que Felipe, ¿no es cierto?, haya sido llevado repentinamente a Azoto. Claro. Fue trasladado a Azoto. ¿Qué pasó ahí? Una teletransportación. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? Claro. Entonces yo no tengo la explicación, estoy en deuda con eso, y cuando los hermanos me preguntan, yo digo, mira, yo no sé, yo no entiendo. Claro. Yo sé que en el mundo de Dios es un mundo extraordinario, es sobrenatural. Es un mundo de posibilidades, claro. De todas las posibilidades. Entonces, yo sé que la escritura me ayuda mucho, ella me guía, ¿ya? Pero la persona del espíritu es real. Hay un amo interior conduciéndonos, dirigiéndonos. ¿Ya? Y nos lleva a la escritura, claro, en su debido momento.
Pero Él no va a esperar a que yo, que soy flojo para leer, porque hay muchos hermanos flojos para leer, muy flojos para leer. Así Él es. no va a estar esperando, Él no va a estar esperando que dentro de 5 años yo llegue al capítulo donde aparece algo que Él quiere que yo vea. Ahora, Él va a ahora, hacer su obra en mí. ahora el Espíritu Santo, ¿cómo trabaja si no es por la Escritura? Trabaja, y aquí es donde entra muchos carismáticos que dicen, bueno, me habló por un sueño. Me habló por esto, me Claro, habló por esto otro, me habló en la televisión, me habló acá, me habló allá. Y esos son extra bíblicos que yo puedo entender que sí, puede pasar una, dos veces, pero ya cuando se vuelve un hábito es un problema. claro, 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 claro. Yo no voy a dudar que pueda guiarte el Señor en una determinada situación, en un sueño. Yo ejercía mi pastorado, tenía muy pocos creyentes y se me ausentó un hermano muchos días, 15 días. Vaya, ¿qué habrá pasado con él? Oré al Señor para saber qué pasaba con el hermano y tuve un sueño en que él estaba curado. Mm. Y fue tan convincente eso que al día siguiente, en la mañana, me fui a la casa del hermano. Golpeé en la puerta y sale su esposa. Hola, pastor, me dijo, ¿qué anda haciendo? Vengo a ver a su esposo. No está, me dijo, salió para el centro. No le dije, no salió para el centro. ¿Por qué dice eso? No le dije. Déjeme pasar y lléveme donde él porque está borracho ahí adentro. Mm. ¿Cómo supo eso? Pase. Ahí estaba curado. Borracho. ¿Ve? Oye, si el Espíritu Santo no guía a un pastor, no te da discernimiento frente a un brujo, a un hechicero. Claro. ¿Ah? Nosotros tenemos reformados que no saben ni cómo expulsar un demonio. Así es. ¿Sí o no? Sí, pues. Sí. La iglesia presbiteriana de Linares me derivó un endemoniado a mí para que yo expulsara el endemoniado de una mujer que estaba endemoniada. ¿Ya? Endemoniada porque su tía tenía celos de ella, porque la tía tenía un amante, que es un brujo muy famoso de Longaví. Ese era el amante, y le dio celos de la sobrina, y le pidió al brujo que le hiciera algo a la sobrina, y ella era presbiteriana. Y estuvo muy fregada, y los presbiterianos me pidieron que yo, las personas presbiterianas de alrededor de ella, que por favor la atendiera, porque en la iglesia no creían en esas cosas. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el mundo de la espiritualidad? O sea, ¿los demonios existen o no existen? ¿Los ángeles existen o no existen? Claro. El Espíritu Santo nos introduce en el mundo de la espiritualidad, nos lleva a la esfera del espíritu, que debe ser analizada con la palabra. Amén. Pero la palabra hay muchas cosas que no dice de los espíritus. Claro. 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 Y ahí eso queda para la inferencia. Claro. Te dice que no andes metido en brujería, pero no te dice cómo opera la brujería. Claro. Claro. Ahora Entonces, es que el contexto también de eso, de la Biblia, no es prohibitivo, sino que es informativo, es comunicativo para que nosotros no andemos, pero si andas, se supone que el que anda conoce el tema espiritual maligno, digamos. Pero la Biblia enseña de acuerdo al contexto. claro, claro. Entonces, hay materias del Espíritu Santo Que que son la desconocidas, vas a claro. conocer la vas a conocer por la vida, por la Claro, experiencia por la misma. experiencia, sí, sí. Sí, ¿Sí? porque por ejemplo, yo que nací en una iglesia pseudo carismática, pseudo porque era más o menos, y que la iglesia, digamos que yo le hablaba, la iglesia teocrática, y era una iglesia que creía la expulsión de demonios y se practicaba liberación, y yo tuve la oportunidad de participar en varias al principio de mi conversión, y después tuve experiencias
en mi pastorado de expulsión de demonios y ahora que me convertí a la fe reformada después de años, yo no podría decir que eso no existe, ¿me entiendes? No podría decir que no existe, por ejemplo, el hablar en lenguas, ¿me entiendes? Ya. Porque yo las hablé. ¿Las habla entonces? Sí las hablo de vez en cuando. A lo mejor te detienen nomás, pastor. En lo personal, en lo íntimo. Claro. Sí, no, sí. Porque para mí es una realidad, o sea, yo no puedo desmentir todo lo que viví, ¿me entiende usted? Correcto, sí. Entonces, ¿cómo no lo voy a entender? Sí. Entonces es importante que uno lo va almacenando y van quedando, porque por ejemplo, yo muy bien entiendo, sí, soy reformado ahora, pero muy bien entiendo cuando alguien tiene una opresión demoníaca y sé lo que hay que hacer y lo hago. Correcto. Lo hago y en un 2x3 se va eso. Claro, sí pues. Y forma parte de la espiritualidad. Claro. Si hay un mundo espiritual, hay enemigos espirituales, ¿ya? Hay acciones espirituales que tienen que ser vencidas con el poder espiritual. Amén. No pueden ser vencidas con otra cosa. Lo dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 6:10, pues. Sí, es claro, es clarísimo. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para resistir. Entonces hay una espiritualidad. Claro. Ahora, ¿por qué no aparecen en las confesiones ese tipo de cosas? Porque no fue el debate histórico del momento. Claro, no era el tema, no era el contexto. Claro, no era el contexto, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, nuestros documentos confesionales tienen un contexto, pastor. Claro. Por ejemplo, la sola escritura fue fuertemente afirmada y reafirmada contra la autoridad del Papa. Claro. ¿Ya? Contra la autoridad. No creo que haya sido para negar, ¿ya?, las obras del Espíritu Santo, las infinitas obras de Dios. No creo que la sola escritura haya sido para negar la experiencia cristiana. Pero muchos reformados toman la sola escritura para negar la experiencia cristiana. Sí. Y dicen, decidámonos, ¿ya? ¿Sola experiencia o sola escritura? Claro. Es que está mal eso. La escritura habla de una experiencia. La regeneración del espíritu es una experiencia. Es una experiencia. La conversión es una experiencia. La fe, la santificación, ¿ya? Los dones del espíritu si no son los dones del espíritu, entonces, ¿qué dones son los que van a construir la iglesia? ¿Los talentos naturales? Claro. ¿Ah? ¿Nuestra habilidad de superhombre que tenemos? No, pues, hermano, no. Amén. Tiene que ser obra del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del hombre, humano es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así es. Ahora, que nuestros hermanos de la Reforma no hayan trabajado eso porque no existía, ¿no es cierto?, el desequilibrio carismático que hay hoy día, pero nosotros los reformados de hoy deberíamos hablar de eso y tratarlo desde una perspectiva bíblica. ¿Ya? Claro, pero terminar negando todo y negar el elemento sobrenatural de la vida cristiana no puede ser, sería una estupidez. Claro. Sí, no, me llama la atención también el tema de Pablo cuando se encuentra con los 7 hermanos, los hijos de un tal Seba, ¿se acuerda? En Hechos. De Seba, sí. Sí, y cuando ahí los demonios le dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero a usted no los conocemos. Claro. Y yo me pregunto, ¿el Espíritu Santo permitió que Lucas escribiera esa anécdota, entre comillas, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sino para mostrarnos que existe un mundo espiritual. Claro. Y hay una autoridad espiritual. Claro, porque cuando dijo el Espíritu Santo. A Jesús conocemos y a Pablo, ¿qué quiere decir conocemos? ¿De conocer así, de conocer como yo conozco a mi vecino? No, ¿O significa reconocer? Reconocer. Reconocer. Claro. Conocer y reconocer son cosas diferentes.
No fue un conocer de así, sí lo he visto, he oído hablar de él. No lo conocemos en el sentido de que ya Pablo había expulsado varios demonios de muchos otros. Ya había habido un enfrentamiento espiritual, un choque de poderes. Y claro que lo conocen. Y a Cristo también lo conocen porque también hubo un choque de poderes. Entonces, eso tiene que ver con qué tan conocido eres en el mundo del espíritu. ¿Tú eres conocido en el mundo del espíritu? ¿No es cierto? Esa es la pregunta clave del asunto. ¿O eres como los hijos de Exeba, que ningún diablo te conoce prácticamente? Por eso es una cuestión, la espiritualidad reformada está muy bien planteada, volviendo al catecismo de Heidelberg, ¿ya? Pero no va a tocar elementos tan sobrenaturales porque no son de la época, no tienen que ver con el contexto. Así es, así es. Para redondear un poco y ya dar un corte final a la conversación, Pastor, ¿cómo nosotros tenemos acceso al conocimiento teológico, confesional del Espíritu Santo? Bueno, tenemos acceso por medio de nuestros documentos, ¿no es cierto? Hay que hacer un estudio temático. Por ejemplo, es increíble la cantidad de cosas del Espíritu Santo que trata Calvino en la institución cristiana y en su catecismo de Ginebra. E incluso él es conocido como el teólogo del Espíritu Santo. El teólogo del Espíritu Santo, claro. Él va a hablar de la soberanía de Dios y en la acción del Espíritu Santo también. Ahora, es cierto que hay una serie de elementos, si bien, por ejemplo, el catecismo de Heidelberg trata sobre la brujería. Ya, Calvino también lo señala. A ver, ¿a dónde? Sí, lo trata aquí en el mandamiento número 1. A ver, en la tercera sección. Pregunta número 94. ¿Qué manda Dios en el primer mandamiento? Que yo, que deseo la salvación de mi alma, evita y huya de toda idolatría, hechicería, encantamiento, superstición. Invocación de santos y otras criaturas. ¿Se da cuenta? Sí, hace alusión a la hechicería. De hecho, está a punto de salir un libro ya sobre hechicería, magia, ya, y algo así como hechicería, magia, y no recuerdo el otro título, de un puritano del 1600 y tanto. O sea, tal vez va a ser el único documento en español que tengamos donde sí se habla y se aborda el tema del mundo espiritual desde la perspectiva de un puritano. Y no olvidemos que en Salem los puritanos cometieron errores graves. Sí. En Estados Unidos, claro. Sí, por desconocer el mundo espiritual. Es que uno puede manejarse muy bien en las letras teológicas. Claro. Si la letra significa aprender, leer, estudiar y tener buena memoria, ¿ya? Pero tener la experiencia de una verdad que pasa a ser una realidad es otra cosa diferente. Entonces el Espíritu Santo no es una materia para estudiar, sino para vivir. Es una persona que ha venido a introducirnos en el reino de Dios y ha venido a hacernos vivir el reino de Dios, ¿ya? En un Dios lleno de posibilidades, en un mundo espiritual lleno de grandes batallas. Sí, entonces ahí estamos al debe en el mundo de la literatura protestante, reformada. Estamos al debe, y si no hacemos bien el trabajo, el carismatismo extremo va a seguir teniendo la declave que tiene hoy día. Claro, es impresionante cuando uno va a una librería cristiana, por ejemplo, librería Peniel, la cantidad de libros carismáticos que tienen de demonio, de espíritu, es impresionante. Y también tienen hay un rincón de los libros fríos, los libros de pero es impresionante que tienen todo la muralla llena de libros de carismáticos. Claro, porque es lo que vende, exitismo. Escribí un texto, no sé si usted lo vio, se llama Demonología
Demonología desde el Catecismo de Heidelberg. Creo que lo tengo aquí. Ahí hay un trabajo breve de demonología. Espérenme un segundito. Ya. Hay un trabajo breve de demonología donde tratamos desde las confesiones de fe, ¿ya? Desde la confesionalidad, el tema de los demonios. O sea, los reformados tenemos que hablar de los demonios, por si no van a hablar los carismáticos y van a hablar mal y erróneamente. Los reformados tenemos que hablar de los dones, no andar arrancando de los dones. Los reformados tenemos que hablar del espíritu. Ese, doctrina de demonología, doctrina de demonología, sí, correcto. Ese. Sí, es un breve texto también basado, es para introducir materias que son casi, ¿cómo llamaríamos? Intocables dentro del mundo reformado. Claro. Y en el mundo católico también, o sea, el mundo católico romano, también es un tema medio tabú. Medio tabú, sí. De la demonología. Sí, claro. Pero el protestantismo escribe muy poco sobre el tema. Y menos hoy día que escuchemos estudios, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde van al final los hermanos cuando se sienten aquejados por una cuestión espiritual? Donde los brujos, donde los hechiceros andan los hermanos, viéndose las cartas con los gitanos. Es impresionante, ¿eh? Claro, impresionante. En ausencia de un pastor que sepa discernir la presencia de un demonio, ¿qué va a hacer ¿Sabe dónde andan, hermanos nuestros? En los brujos del Brasil, en la Hermandad Blanca operándose. Eso es culpa de nosotros, los pastores reformados, que no sabemos manejarnos en el mundo espiritual. Amén. Claro. Amén. Sí, y también culpa de los pastores, no solamente reformados, sino de los pastores también que dicen saber, los carismáticos que dicen saber del mundo espiritual y dejan la patada, dejan la embarrada con el tema. Sí, pues, sí. Porque añaden más demonios a las personas también. Además, claro, o los trastornan. Claro, y es lo que ha pasado últimamente en muchos casos, pastor. Bien, ya se nos acabó el tiempo, pastor. Esta grata conversación que tuvimos acerca de varios tópicos. Si una persona quiere tener acceso al librito del Espíritu Santo, ¿tiene más usted? Sí, hay como 10 ahí. Sí. Ya, muéstralo ahí. Y el de demonología también hay como 10. Ese, ahí. Sí. Ese que lo tengo yo. Yo voy a tener luego. Bueno, usted viene el viernes, ¿no? Yo estoy el viernes allá en Puente Alto. Perdón. Aleluya, Puente Alto, gloria a Dios. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Lo Prado. En Lo Prado, sí. Sí, el viernes estoy en Lo Prado. Bueno, vamos a alcanzar para allá para ir a buscar unos libritos. Ya pastor. Bien, lo voy a esperar allá. Así que me interesa. Bien, agradecemos al Señor por la deferencia, la amabilidad y el tiempo del pastor Esteban. Nos juntaremos ya en una próxima oportunidad para hablar de otro tema interesante. Y nada, pues hermano, este programa se transmite por mi canal de Facebook y también está en YouTube en Iglesia Más Reformada. Ahí abajo le estoy poniendo donde se encuentra para que usted lo escuche y escuche también los otros programas que hemos tenido y que vamos a tener. Así que bueno, Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios le bendiga. Chao, chao. Gracias. Chao. Muchas gracias.